Presento un abrazo y buen día. ¿Qué tal, Marcelo? Gracias por llamarme. Bueno, y a esto agregarle que el mundo se puso turbulento, pero bueno, eso lo dejamos para después, ¿no? Sí. ¿Qué está pasando, Rosendo? Entre la cuarentena, la política y la economía. Mira, ¿Encontrás una línea? yo te diría, respecto a la cuarentena, vuelvo a un punto que en realidad hablamos hace casi 3 meses, cuando yo te señalaba, bueno, mira, si hay una referencia es el modelo de Angela Merkel Alemán, claro. en Alemania, ¿viste? El más exitoso del universo del mundo, ¿no es cierto?, el mundo occidental desarrollado. Ahora, ¿qué es lo que yo miraría? Ella tiene un equipo de crisis integrado por sanitaristas imprescindibles, psicólogos y psicoanalistas, porque cuidado, aquí entra en juego algo que no surge aparentemente, pero es la salud psicológica de la población en este momento, en este tipo de situación, ¿no es cierto?, y los daños inclusive que se pueden producir en este ámbito. Tercero, los educadores. ¿Por qué? Porque la idea central es, cuidado, sacrificar la educación es un costo de largo plazo, ¿no es cierto?, irrecuperable en muchos casos. Y cuarto, los juristas, porque en este tipo de política se afectan derechos, se limitan derechos, y esto también tiene, ¿no es cierto?, que integrarse. Bueno, este enfoque multidisciplinario de estas 4 áreas, en el caso de Merkel, me parece que es el tipo de enfoque, valga la redundancia, que yo daría, ¿no es cierto?, a nuestra política respecto a la cuarentena. La cuarentena, pero eso es mi punto de vista, pongo esta referencia, pero da la impresión que el gobierno toma una visión más exclusivamente sanitarista y de acuerdo a eso va a prolongar la cuarentena. Ahora, lo económico me parece que es obvio, esto implica, ¿no es cierto?, un parate, una caída o en algunos casos una destrucción de la economía, que yo no digo que haya que subordinar la salud de la economía, pero sino que hay que analizarlo, ¿no es cierto?, en este sentido, y buscar alternativas por lo menos para atenuar esto. Y la política. Mira, mientras algunos, yo diría, y lo digo en buen sentido, se benefician de la cuarentena en un legítimo rédito político, como es el presidente, el jefe de gobierno porteño también, me parece que otros aprovechan la cuarentena para, voy a decir algo que se ha repetido mucho en las últimas semanas, construir poder. ¿No es cierto? Entonces, me parece que hay 2 actitudes en el oficialismo, una que es más centrada a la imagen del consenso y otra más centrada al poder. Y entonces, cuando está la opinión pública concentrada en temas como la pandemia, que son acuciantes, que son prioritarios para la gente, bueno, eso a veces crea oportunidades, espacios para avanzar en esto, ¿no es cierto?, que se denomina construcción de poder. ¿Qué te sugiere el proyecto Vicentín? Mira, yo casi voy a un colateral porque me parece que Vicentín, por un lado confirma, ¿no es cierto?, una política de un sector del kirchnerismo, pero por otro lado le dio una oportunidad, me parece a mí, a Roberto Lavagna a mostrar una posición independiente. Y hay un Lavagna economista que es muy reconocido, pero hay un Lavagna político que lidera una bancada de 11 diputados. Me parece que lo que plantea Lavagna implica que algunas cosas se pueden hacer de otra manera. Algunas cosas pueden ser de otra manera, teniendo más en cuenta aspectos jurídicos, incluso aspectos políticos, incluso, ¿no es cierto?, aspectos económicos. A mí me parece, primero, teniendo el tema de la deuda como cuestión central, tema que esperemos se cierre positivamente en los próximos días, pero acá tenemos un tema de días a lo sumo de semana. No haber esperado, ¿no es cierto?, a que esto, Vicentín, se planteara después, bueno, me revela que me parece falta un enfoque estratégico para estas cuestiones, ¿no es cierto? Yo entiendo, un sector del oficialismo empujó ¿no es cierto?, la intervención / estatización de Vicentín, pero eso, aún tomada esa decisión, lo lógico era esperar a resolver el tema de la deuda, porque alguien puede decir, ¿puede esto complicar el tema de la deuda? Mirá, el tema de la deuda es complejo, hay muchos fondos participando, y con que lo de Vicentín genera dudas en un fondo que dijera no acuerdo, esto ya no genera un impacto, ¿no es cierto?, muy grande. Entonces, yo creo que esto me parece que confirma esta idea de construcción de construcción de poder. Construcción de poder más allá, a lo mejor, de opinión, más allá de lo que a lo mejor en esta etapa, como con el tema de la deuda, le conviene al país.
Claro, y además de alguna manera es una construcción de poder que no tiene que ver específicamente con nada menos la figura del presidente de la República. Bueno, por eso yo, como me parece claro que para el presidente la deuda es la prioridad, y bueno, sacar esto en este momento, ¿no es cierto?, me parece que al presidente lo complica en vez de ayudarlo. Bueno, hay ahí algún nivel de deterioro, me parece, ¿no? A ver, yo que, bueno, viste, acá hay dos ideas. Una cuestión es la imagen, donde me parece que hay pero es una baja, no un deterioro, ¿no es cierto? Y un tema que es el poder, ¿no es cierto?, que es la otra cuestión, esa idea de construcción de poder, donde aparece un kirchnerismo, yo te diría, muy eficaz en este tema de la construcción de poder, pero esa eficacia, yo diría, ¿no es cierto?, que al presidente, en su imagen, como líder político, como titular del Ejecutivo, no lo ayuda. Aquí aplicaría eventualmente tu frase famosa que dice que las crisis escalan por errores de cálculo, ¿no? Vos sabés que sí, yo creo que sí, y Vicentín me parece que es un ejemplo de eso. Claro. Yo no sé, esto es la contrafáctica, otro tema que me gusta. Si los que impulsaron la estatización de Vicentín hubieran visto hace 15 días lo que iba a pasar, no sé si avanzaban en el momento que avanzaron, porque ha tenido, pese a la pandemia, un impacto político, económico y sobre todo en la zona rural, con epicentro en Santa Fe, me parece mayor que lo que uno podía haber calculado durante la pandemia. Claramente. Rosendo, por último, ¿el mundo se está poniendo turbulento, mal, o me parece a mí? Sí, yo te diría que sí, y yo acá te tomaría una una palabra que es polarización, que hemos visto funcionar en la política argentina, que se está dando, yo diría, a nivel global. Vemos una polarización entre China y Estados Unidos, o un occidente más cerca de Estados Unidos que de China. Vemos una polarización en la política interna estadounidense, en alguna medida la vemos también, ¿no es cierto?, en el Reino Unido, la vemos en España, más atenuada en Francia, en parte también en Italia, y la vemos en Brasil. Es decir, la pandemia, en lugar de generar efectos de unidad nacional, lo que está generando es efectos de polarización política. Que ayer hayan empezado los tiros entre los chinos y los indios, ¿es un tema para mirar o no? Sí. Claro. Para mí, definitivamente sí. Y esto yo creo que hay que ponerlo primero, en el concepto de recién. Cuidado con las crisis por error de cálculo. Claro, obviamente. Este es el punto. Yo que entre China e India hay un conflicto histórico, cuando digo histórico es de siglos, ¿no es cierto?, que en realidad se agudizó por una serie de cuestiones a partir de la salida de los ingleses, ¿no es cierto?, de la India. Pero hoy, cuidado, China es la segunda potencia global, hoy podemos discutir si India es la quinta o la sexta potencia mundial. La India tiene el armamento nuclear, con esto no quiero decir que vaya a ser usado, y cuidado, estamos teniendo un conflicto con un incidente armado entre las dos potencias más importantes de Asia. Y esto me parece que es el tema. Así como tenemos una relación entre Europa y Estados Unidos difícil, tenemos una relación entre las dos potencias más importantes del Asia, porque Japón no juega en el terreno estratégico militar, realmente, que nos muestran a ambos lados, Oriente y Occidente, con conflictos internos importantes. Querido amigo, gran abrazo. Gracias por esta reflexión. Hasta luego.